Muy buenos días, mis amigos. Un feliz sábado para ustedes, para todos los que nos siguen, nos escuchan en el programa de todos los sábados. Jesús, eres mi todo. Un gusto de saludarlos. Aquí Boris Darmon una vez más para compartir con ustedes la palabra de Dios. Durante varias semanas he estado siguiendo a un predicador que habla acerca de Cristo y cómo nosotros debemos vivir una vida cristiana. Y sin duda, una de las cosas que me ha impresionado es la simplicidad de su mensaje. Lo he compartido muchas veces con ustedes y buscando en las escrituras algunas cosas referentes a una vida en Cristo. eh, He encontrado en el capítulo 6 del libro de Timoteo, el primer libro de Timoteo, la primera epístola o carta a Timoteo, encontramos allí en el capítulo 6 algunas afirmaciones que son muy buenas y que de repente podemos rememorar y reflexionar juntos esta mañana. Vamos a ir de frente a lo que nosotros nos atañe esta mañana en el estudio de la palabra de Dios. Capítulo 6, primera de Timoteo, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto con creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es impresionante la manera como el apóstol Pablo se va vinculando con la realidad de que la vida cristiana no es una serie de dogmas que finalmente imponemos sobre las personas, sino más bien prácticas de una vida cercana a la realidad, a la vida del hombre como tal. Estás esclavo, ten a tu amo con honor, como algo honorable, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Cómo es eso? Hijo de Dios, viviendo en imperfección, con falta de libertad, y al mismo tiempo darle honor al quien te esclaviza. Mm, Interesante la manera como el apóstol Pablo reflexiona en la condición en la que los seres humanos se encontraban en ese momento. De alguna manera, lo que el apóstol Pablo mira en la experiencia y la vida de cada ser humano es que aunque imperfectos, tenemos que aprender a mirar las cosas positivas que nos suceden o que están en nuestro entorno o que necesariamente son parte de nuestra vida. Podría haber dicho el apóstol Pablo, los que están en esclavitud, rebélense, luchen contra sus amos, peleen contra ellos, pero no, ténganlos por honorables, dignos, para que el nombre de Jehová no sea blasfemado. Se supone que estas personas que estaban en esclavitud eran personas creyentes, pero que no tenían amos creyentes. Por tanto, su actitud con aquellos que no son creyentes debía ser una actitud positiva, de honra, de honor, porque así ellos mantenían el nombre de Dios en alto y también la doctrina. Es el comportamiento de un ser humano el que manifiesta su condición de fe firme, de creencia con su Dios. Porque no se vería, tal vez quiero interpretar en el versículo 1, el apóstol Pablo dice, estás en esclavitud y te comportas como un rebelde, una persona irascible, te pones a criticar a tu jefe, a maltratarlo y a querer, qué sé yo, destruirlo. Así no haces honor al nombre de Dios. Al contrario, blasfemas el nombre de Dios, porque tu comportamiento es un comportamiento inadecuado
con aquel que te tiene en esclavitud. Parece contraproducente a los pensamientos que tenemos hoy. Si estás dominado, rebélate. Si estás oprimido, pues mata al que te oprime. Sería el mensaje hoy. Pero aquí el mensaje es para que el nombre de Dios no sea blasfemado y la doctrina de su palabra se conserve. Si estás en esclavitud, ten a tu jefe o a tu amo en actitud honorable. Luego va y muestra a los creyentes que tienen amos creyentes en el versículo 2. Y luego dice, no lo tengas en menos. Tal vez ese acto de confianza, no, que como somos hermanos, tenemos la misma creencia, mi amo también piensa lo mismo que yo, lo tomo sin el valor que corresponde a un amo creyente. En este caso, aquel que era de similar creencia con los que él tenía bajo su mando. Entonces dice aquí, es importante que al amo creyente no lo tengas en menos, también dale honor. Si estás con un amo no creyente y tú eres creyente, para darle honor a Dios y mantener tu nombre o su nombre en no en una condición de blasfemia, para mantener la doctrina, compórtate bien con tu amo no creyente. Y si tienes un amo creyente, compórtate bien también con él. No lo tengas en menos. Dale honor. No porque sea tu hermano, que tenga la misma creencia, bajes el honor que tiene ese amo que también cree igual que tú. Entonces el apóstol le enseña o le escribe a Timoteo algunas directivas de cómo debe vivir una vida cristiana o una vida elocuentemente de acuerdo a la palabra de Dios. En el versículo eh, 3 ya comienza él a argumentar un poco acerca de aquellos que están enseñando cosas diferentes, como revélate con tu amo que no es creyente, o como si es creyente, pues él debe entender que tú también es igual que tú, total, él debe tener la misma condición tuya, pero no. Aquí el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, piedad, aparece aquí la palabra, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de aquellos. Como yo soy cristiano, tengo cierto conocimiento, tengo ciertos privilegios delante de Dios, pues aquel que no es creyente me voy a revelar. Aquel que es creyente, total, piensa igual que yo, no le voy a dar el honor que corresponde. Fuera de la realidad. El apóstol dice que hay que mantenerse dentro de la doctrina de la piedad, que es la doctrina del Señor. Piedad con aquel que, sin conocimiento, sin el sentimiento propio de un cristiano o de un hijo de Dios, domina a otros y los pone en esclavitud. Tenlos en honor, para no blasfemar el nombre de Dios. No te rebeles contra ellos. Parece una enseñanza totalmente apócrifa, porque parece que no quiere el Señor que tú te comportes de manera inadecuada, siendo que tú eres un creyente. Pero así dice la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Si tú haces algo contrario, si tú no andas conforme a la piedad y a la voluntad de la doctrina divina, manifestada en su palabra, estás envanecido, no sabes nada. Y dice, deliras en cuestiones y contiendas de palabras. Seguramente te rebelas, hablas, dices cosas contra ellos, contra tus jefes, contra tus amos. Y es más, dentro de ti lo que existe, dice el apóstol, es envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, corrupción de entendimiento. Quiere decir que la persona que toma una actitud contraria a su creencia
es una persona envidiosa. ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos que ser como los mensos? No, mansos, pero personas que se adecúan a una actitud de sometimiento. Aparentemente el apóstol Pablo entendía que llegaría un momento en el cual seríamos liberados, que tendríamos libertad. Pero mientras tanto, mientras esperamos la obra que Dios haría en favor de nosotros, está hablando el apóstol Pablo en su tiempo, debemos mantenernos dando honor al amo que somete y dando su lugar a aquel que es creyente que también somete. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El apóstol Pablo ha hablado en muchas ocasiones de su situación real como apóstol. Y en muchas de ellas ha manifestado situaciones de desventaja en las cuales él ha vivido. Azotado, apedreado, perseguido, escondido, porque por la palabra de Dios lo perseguían. Y él había manifestado de manera permanente que esa condición no era otra cosa más que ganancia. Y que si bien es cierto, él podría aconsejar a los creyentes de su tiempo a rebelarse, a poner una actitud totalmente contraria a aquellos que querían o que los tenían en esclavitud. Él dice, es ganancia cuando la piedad va acompañada de contentamiento. Esta es mi situación, así estoy, por lo menos tengo comida, tengo protección, tengo vida. Aprendamos a vivir con lo que tenemos, en la situación en que estemos. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Eso no quiere decir que no vamos a hacer nada, pero que nuestra actitud no sea el fruto de la envidia, que no sea el fruto del pleito, las ganas de tener pleitos o blasfemias, o corrupción de entendimiento, o personas que estamos privados de la verdad y que queremos tener la razón simplemente por argumentar, porque nos queremos revelar. El mensaje de la palabra de Dios es bien claro en ese sentido. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. En otras palabras, está refiriendo a aquella palabra que muchas veces usamos nosotros, que venimos sin nada y nos vamos sin nada de este mundo cuando nos morimos. Que si tenemos algo, que valoremos lo que tenemos. Que si tenemos algo, que sintamos que eso es lo que realmente Dios nos ha provisto y que estemos tranquilos. Que no seamos envidiosos del que tiene, que no nos rebelemos contra aquel para poseer lo que no lo hemos logrado nosotros con nuestro propio esfuerzo, que no querramos tener lo del otro simplemente por envidia, por avaricia, porque nada de lo que tenemos hemos traído y nada de lo que tenemos llevaremos con nosotros. Así que, teniendo sustento y abrigo, miren, el apóstol va a ese punto básico, por lo menos comida y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuál sería tu consejo? Ah, no, yo me rebelo. Ah, no, a mí no me gusta. Yo no estaría en una condición así. ¿Por qué, pues? ¿Por qué tengo que estar bajo dominio si yo puedo liberarme? Sin duda el concepto va más allá del hecho simplemente de querer decir yo tengo que ser libre. El hecho va a que esa libertad que tú quieres no sea el fruto de ese espíritu de contienda que maneja el corazón de una persona no creyente. Esa es la luz de la palabra de Dios. Ser libre sin necesidad de quitarle al otro el privilegio de su propia libertad también. En el caso de los que estaban como esclavos, el apóstol está hablando, dale gracias a Dios, por lo menos tienes abrigo, tienes sustento, tienes alimento. No quiero que te reveles como fruto de tu envidia, de tu falta de entendimiento, de tu falta de verdad, porque así no das gloria a Dios, no honorificas su nombre. Dale gracias a tu amo, si no es creyente, por lo menos te da comida y abrigo.
Mantén en un buen nivel a tu amo que es creyente como tú. En ese sentido, al que te da el trabajo, si es creyente, no abuses de él porque es creyente como tú. Dale también su lugar. Eso está diciendo el apóstol Pablo, en resumen. Porque lo que tienes, gracias a Dios lo tienes. Porque si quieres tener más, nada de lo que tengas más o menos lo trajiste, ni nada lo vas a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tú a veces estás muy preocupado, como yo, porque no tienes las cosas o las condiciones económicas como para poder vivir haciendo todo lo que quieres. Es posible que te pase, como a mí, situaciones difíciles, que no sabes qué hacer, que no sabes cómo resolver. Sin embargo, sin embargo, aprendamos, dice el apóstol, a estar contentos con lo que tenemos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las riquezas. El deseo de tener riquezas, pero como por amor a las riquezas. Hay dos tipos, según yo, es mi interpretación, solamente mía, que hay dos clases de personas. Unas que queremos tener dinero por dinero, por avaricia, por queremos ser ricos, para tener privilegios mundanales, y otros que queremos tener riquezas para hacer un mejor servicio o dar algún contentamiento al necesitado, alguna ayuda. El apóstol dice, cuidado con el deseo o el amor al dinero, a las riquezas. ¿El dinero será algo malo? No necesariamente es malo, si es que tú lo usas de manera adecuada, si lo deseas para algo adecuado, para algo que tú realmente quieras hacer. No estaría mal una persona que quiere tener un dinero para poder enviar a sus hijos a una universidad, a una escuela, a prepararse para ser una mejor persona, un mejor profesional. Muchos de nosotros, como padres, hemos enviado a nuestros hijos a la escuela que hemos podido, que sea la mejor, a la que pudimos sustentar, porque creímos que eso era lo que buscábamos para nuestros hijos. Hemos hecho lo mejor que pudimos. Y sin duda muchos de nosotros hemos querido riquezas para poder ayudar a nuestros hijos a llegar y tener lo que ellos lograron tener. Y aún esas cosas no deben ser el fruto de la avaricia, del amor al dinero, del deseo de tener cosas para decir que soy mejor o más que los demás. Es importante el no amar el dinero, el no amar las riquezas, que sean útiles, que sean beneficiosas, que nos ayuden a lograr algunos objetivos y metas en la vida que tenemos en nuestros proyectos. Eso está bien. Pero aquí, tanto como en el versículo anterior, cuando habla acerca de no rebelarte contra tus opresores, sino darles honor, no bajarle la estima a aquel que siendo creyente como tú, igual te tiene como esclavo, de la misma manera que una actitud rebelde allá, en esa condición, no debe ser el fruto de tus rencores, tu codicia, tus pleitos, tus blasfemias, tu falta de entendimiento, etcétera, tampoco debería ser para con el dinero el fruto de la avaricia, el amor al dinero, lo que haga que tú puedas luchar en la vida por tener riquezas. El apóstol es muy claro. No está hablando de la riqueza en sí. No está hablando en sí de liberarte de ser esclavo. Está hablando de la intención que mueve a esa actitud o esas dos tipos de actitudes. Rebelarte, liberarte de tus amos como un acto de envidia, pleitos, blasfemias, o tener dinero como el fruto de tu amor al dinero.
que no es nada bueno según la palabra de Dios, que es fruto de la codicia, que es fruto de decisiones necias respecto a querer tener dinero, simplemente por querer tenerlo. Es allí donde el apóstol Pablo habla acerca de una vida de contentamiento aún en nuestra imperfección. El apóstol Pablo es uno de los apóstoles que mayor eh, apoyo da al pensamiento positivo. No ese pensamiento positivista que simplemente cree que todo va bien, que todo va a ir bien, que nada va a ir mal. No, así no. Sino a ese pensamiento positivo respecto a la realidad, la ubicación del dónde estoy, para qué estoy, quién soy y cuál es el objetivo que tengo en esta vida. El apóstol Pablo es muy claro cuando dice, alégrate con lo que tienes, porque si quieres tener más como fruto de tu envidia, de tu codicia, de tu avaricia, son decisiones necias. Destruyen y blasfeman contra Dios esas malas intenciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a vivir? Pues aquí viene la enseñanza del apóstol. Versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, Timoteo, un muchacho inexperto, con sus errores, imperfecto, hombre de Dios. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Deja la avaricia, deja los pleitos, deja las envidias, deja las blasfemias, las malas sospechas, las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Deja la argumentación privada de la verdad y persigue la piedad, la justicia, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Interesante, ¿no? Deja de pelear contra tus amos. Deja de pelear contra los seres humanos como fruto de tu codicia, de tus ganas de tener conflictos. Y pelea la buena batalla. Esa batalla que consigues a través de la piedad, la justicia, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Difícil en este tiempo, donde todos queremos tener la razón de lo que vivimos, de lo que hacemos. Queremos pelear para tener nuestra verdad como algo incólume, algo que hemos sostenido en el tiempo, y decir que sí tenemos nombre, que sí tenemos identidad, que sí tenemos una forma de pensar y que nadie nos va a cambiar. Lastimosamente, cuando eso que tú dices que tienes es fruto de las ganas de pelear, de las envidias, de los pleitos, de las blasfemias, de malas sospechas, malas intenciones, no sirven de nada. No te hacen mejor persona, no te hacen más persona. Simplemente te conviertes en uno más de aquellos que no son creyentes. Se refiere a creyentes en Dios, en la palabra de Dios. Entonces, el apóstol identifica a Timoteo y le dice, tú hombre de Dios, huye de ese tipo de intencionalidades que mueven a los hombres a ser codiciosos, a querer amar el dinero y querer tener cosas y rebelarse contra sus jefes y no dar honor a aquellos que son creyentes jefes también como tú. Huye de eso. Pelea una buena batalla de la fe. Esa fe, esa piedad, ese amor, esa paciencia, esa mansedumbre de esperar en Dios, que Él haga las cosas, porque Él siempre quiere el bien para nosotros. Él sabe qué es lo que necesitamos. Él conoce nuestra necesidad, solo que nosotros tenemos que pedírsela. Y de acuerdo a lo confiable que seamos nosotros, Dios nos dará los privilegios que Él quiere darnos. Aunque alguien dijo que Dios no es un proveedor porque Él ya proveyó todo, ¿ok? Entonces vamos a recibir, o en vez de recibir, vamos a tomar todo aquello que Dios proveyó de manera adecuada, a tiempo, de manera beneficiosa, porque si Dios se lo dio todo en Cristo, entonces solamente tenemos que tomar de esos beneficios y gozar en la medida en que seamos confiables delante de Dios. Porque Dios no nos permitirá o no confiará en nosotros más de lo que nosotros no sabemos administrar. Pelea la buena batalla de la fe, de la confianza, del depósito en Dios. Echa mano de la vida eterna,
¿Qué quiere decir eso? Que creas en que hay un mundo mejor que Dios ha prometido a través de su Hijo al conquistarnos en la cruz, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es importante el que nosotros aceptemos el sacrificio de Cristo como una provisión para la vida eterna. Hemos decidido aceptar el sacrificio de Cristo como una oportunidad para nosotros. No estamos hablando de obediencia perfecta, estamos hablando de plenitud en la aceptación de Cristo en nuestras vidas. Y eso dará sus frutos en el comportamiento. Eso traerá consigo no la avaricia, no la codicia, sino la justicia, la bondad, la piedad, la fe, la paciencia, la mansedumbre. Eso es importante. Entonces, el apóstol va terminando su parte de su carta cuando dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, incluso a ti, y de Jesucristo, que nos dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Todo lo que te he dicho, este mandamiento, que lo guardes hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana estaba revisando un video preparado por un líder religioso acerca del tiempo del fin, de la venida de nuestro Señor. Y yo recuerdo a mi papá alguna vez comentar, ¿cuándo va a venir? Que venga, pues. Él estaba muy enfermo, no quería morir. Y él quería vivir hasta la venida de Jesús. Me preguntó, ¿cuándo va a venir? El apóstol insta a este hombre de Dios, llamado Timoteo, y nos insta a nosotros también, que ese Dios que nos da la vida, que sostiene nuestra existencia, que nos da el sustento y el abrigo, así lo mencionó de manera básica, debe producir en nosotros contentamiento, paz, mansedumbre. Y que Él quiere que mantengamos eso para no perder el camino, para no perder la esperanza, que lo mantengamos hasta su venida, echando, dice, mano de la vida eterna, de la promesa de la vida eterna, haciendo nuestra esa promesa. Dice, la cual a su tiempo, el Señor Jesucristo, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué maravilloso mensaje el del apóstol para nosotros. Deja que el Señor actúe en tu vida. No llenes tu corazón de peleas, de discusiones, de rebeldías, de ignorancia respecto de la doctrina, de falta de entendimiento y corrupción, de querer defender tu verdad. Deja que el Señor actúe. Aunque seas un ser imperfecto, aunque no puedas de todas maneras hacer todo lo que quisieras para agradar a Dios con tus obras, deja que Él se manifieste en tu vida. Lucha la batalla de la fe, de la justicia, de la mansedumbre. Mantén la doctrina hasta su venida, porque Él lo que ha prometido, eso va a cumplirse. Será bienaventurado aquel que confíe en el soberano, en el Rey de reyes y Señor de señores, porque Él es el que tiene inmortalidad, el único. Y Él viene para llevar a su pueblo y hacer que nosotros seamos parte del imperio, dice, sempiterno de Dios. ¿Hay alguna promesa más maravillosa que esta? Aparentemente el apóstol te induce a no ser una persona rebelde contra aquellos que te oprimen. Que no trates de lograr tu libertad de una manera
eh, a ver, vamos a decirlo de otra manera, que no busques tu libertad destruyendo al que te oprime, sino que sea Dios el que logre para ti esa libertad. Y que si tal vez no eres una persona capaz, no caigas en el espíritu del enemigo de querer lograr las cosas por tu propio esfuerzo. Dios lo puede hacer por ti. Lo que tú puedes hacer es mantenerte luchando con la fe en alto, con la justicia y basado en la promesa de la vida eterna dada por Dios y garantizada en Jesucristo, quien viene pronto a llevar a sus hijos para darles inmortalidad en el imperio sempiterno. Así se resume este mensaje que esta mañana quiero dejar para ti. Confía en el Señor, vive confiado en Él. Él no te permitirá vivir una vida paupérrima. Si crees en Él, vivirás una vida suficientemente en contentamiento, a pesar de ser un ser imperfecto, a pesar de ser un ser que tal vez no obedece todos los mandamientos de Dios como quisiera. Pero si mantienes la fe y la promesa en el Dios eterno, que tiene un imperio sempiterno, un día tú serás parte de sus hijos, de su pueblo, de los que moren en la ciudad eterna de Dios, que nunca jamás será destruida. ¿Crees en esa promesa? Te animo a que creas, que vivas una vida basada en la fe que es en Jesucristo. En Él todo es ganancia, aún la muerte. Así lo dijo el apóstol Pablo. Que Dios te bendiga esta mañana. Es mi deseo y mi oración. Vamos a orar. Padre, te entregamos nuestras vidas imperfectas en tus manos. La vida no es fácil. Las circunstancias de este mundo cada vez están en mayor peligro. Pero con tu ayuda, muchas de las cosas que estamos pasando terminarán y muy pronto en las nubes de los cielos vendrás a llevar a tus hijos. Permítenos ser parte de esos hijos de Dios, así como dice el apóstol a Timoteo, que creen y que echan mano de la vida eterna, por la fe en Jesucristo. En su nombre te pedimos todo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y esperamos que este mensaje te haya ayudado para conocer un poco más cómo vivir una vida elocuente, bajo contentamiento, a pesar de ser personas imperfectas. Una vez más, un servidor de ustedes, Boris Darmon. Puedes visitarnos en nuestro canal en YouTube, Boris Darmon Canal, o en nuestro Facebook. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.